Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las... No te pierdas la bendición, anímate a entrar de lunes a viernes a nuestros tiempos de Renuevo con la Palabra a las 6:30 de la mañana por Facebook Live. Nuestra canasta de amor sigue al ingreso del templo para que todos contribuyamos en la bendición de unos con otros. Anímate a venir a participar de nuestros cultos de presencia, palabra y poder todos los jueves a las 7 de la noche aquí en el templo. Este diciembre, del 3 al 24, tendremos los 12 días de oración por 12 meses de bendición a las 5 de la mañana aquí en el templo. Los esperamos. Los martes tenemos ayuno a las 9 de la mañana hasta el mediodía. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que se ven por acá abajo. El próximo 17 de diciembre tendremos un día en familia. Será el momento de Navidad en el Renuevo. Así que los esperamos a todos, hombres, mujeres, niños, parejas, familia completa, a las 9 de la mañana aquí en el templo. Bendiciones. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro del profeta Miqueas, capítulo 3. Libro del profeta Miqueas, capítulo 3. Dice esta palabra de la siguiente manera. El versículo 8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Viene un profeta Miqueas que comienza a predicar en tiempos y en momentos difíciles. Casi la mayoría de los profetas, mayores o menores, tuvieron esa situación, tuvieron que enfrentar esa situación nacional, en momentos a veces de crisis, cuando las cosas no iban bien, cuando los problemas estaban desbordando y ya no había tranquilidad ni paz en la nación. Y a este hombre le corresponde una situación así. Y él decía: ¿qué lío con estos profetas, señora? Estamos en Miqueas capítulo 3, versículo 8. Entonces decíamos que él estaba predicando en un momento cuando habían todo tipo de confusiones. Incluso habían falsos profetas, dice el versículo 5, que algunos hacían errar al pueblo y les prometían paz cuando tenían algo que comer, y dice: al que no les daba le proclamaban la guerra. Había una situación muy compleja a nivel político, religioso, social. Pero él dice, en medio de ese asunto hay algo que marca la diferencia para el profeta Miqueas. El pero para él, el que era bueno. Y él dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Eso marcaba la diferencia en la vida de este profeta. Y cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta acá. El día de hoy, a nivel nacional, en las asambleas de Dios, estamos celebrando Día del Espíritu Santo. Día del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto, amados? Primero, porque Dios en su palabra ha mostrado la importancia del Espíritu Santo, desde los primeros versículos de la Biblia hasta los últimos. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
¿Y cómo termina la Biblia? El Espíritu y la iglesia dicen, ven, sí, ven Señor Jesús. Así que de pasta a pasta, el Espíritu Santo está en todo lugar, obrando en la creación, estableciendo sabiduría en el corazón de las personas. Estuvo en la inspiración de la Biblia, en la encarnación del Señor Jesucristo. El ángel le dijo a María, cuando ella le pregunta cómo será esto, el Señor te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Ahí está el Espíritu Santo obrando. La iglesia, ¿cómo se desarrolló y cómo creció? El Señor Jesucristo dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Me van a ser testigos y van a llevar el evangelio desde Jerusalén hasta Judea, Samaria, la provincia siguiente, y de ahí hasta lo último de la tierra. Pero una cosa era necesaria: el poder del Espíritu Santo. Entonces, amados, por eso no solamente deberíamos decir el día del Espíritu Santo, no, sino todo el tiempo, todos los días. Pero es con la intención de congregarnos unidos en un mismo sentir. Ahora, hay algo que es importante también aclarar, y es ¿por qué el Señor nos da su Espíritu Santo? Y encontramos en la Biblia algunas respuestas a esto. Una de esas es que Él quiere morar en nosotros. Yo habitaré en medio de ellos. Lo dijo a través de los profetas y lo volvió a replicar a través del apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios, diciéndole, salgan porque yo voy a morar en medio de este pueblo. La intención del Señor, hacer que nosotros seamos templos de su Espíritu. Eso por un lado. Pero además de eso, amados, para que su evangelio y su palabra sea predicada en muchos lugares, en toda la tierra. Dios obrando a través de su Espíritu en nosotros, en su iglesia. Pudiéramos resumir básicamente en esas dos condiciones o esos dos propósitos del por qué el Espíritu Santo Dios quiso ponerlo sobre nosotros. Entonces aquí nos surge una pregunta. Si el Espíritu de Dios está puesto sobre nosotros, bueno, lo que Él quiere hacer es pues santificarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos santifica. Pero si el Espíritu de Dios quiere que evangelicemos o cumplamos la misión, la gran comisión, ¿por qué la gente ha dejado de... Ayúdeme a alguien a cerrar esta puerta, que hay una señora por allí que está gritando y eso a veces se interrumpe. Gracias. Hay alguien que se hizo la pregunta, y la pregunta, ¿por qué ya casi no se evangeliza? Y quiero que veamos un video donde se procura responder a esa pregunta. ¿Por qué casi no se evangeliza? Y si evangelizamos, ¿cómo ha cambiado los estilos, las formas de evangelizar? Quiero aclarar esto. La evangelización, el evangelismo es un mandato del Señor y es el comienzo del cumplimiento de la gran comisión. El evangelismo es una primera etapa y en los ministerios así se expresa, porque el Señor es el que da los ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero la gran comisión tiene el objetivo bien claro, y es producir discípulos. Al final es eso. ¿Y qué es un discípulo? Pues alguien que hace lo que ve hacer a su maestro. Entonces, hay un ministerio
que se llama Vite. De pronto ustedes han visto varios de esos videos, que se trata de hacer una serie de reflexiones en Biblia, teología, en distintos aspectos. Y es producido aquí en Colombia, por alguien que ha surgido de las asambleas de Dios. Un grupo de jóvenes que están trabajando ya hace años sobre esto. Y se hicieron la pregunta, ¿por qué ya no tiene tanta fuerza el evangelismo? Y muestra cómo en algunas ocasiones se hacían grandes campañas. ¿Recuerdan ustedes aquí los que tienen más de 20 años de cristianos? ¿Quiénes eran los evangelistas de hace algunos años haciendo grandes campañas masivas aquí en Colombia? ¿A qué evangelistas recuerdan o en América Latina? Luis Palau, Gille Ávila, Billy Graham, Ronnie Chávez. ¿Quién más? Tele Osborne, uno de los pioneros. Tele Osborne. Tele Osborne fue más conocido en África, pero un rasgo y una característica de este ministerio fue los milagros tan tremendos que Dios comenzó a hacer a través de él. Y después de Tele Osborne comenzaron otros con el asunto del énfasis en las campañas de milagros, como Benny Hinn, por ejemplo. ¿Recuerdan? Y antes de Benny Hinn, una señora de Estados Unidos, Kathryn Kuhlman. Correcto. Bien, entonces, campañas masivas de evangelización. La pregunta, ¿por qué no se hacen ahora? ¿Por qué cree? Por el internet. Bueno, interesante. El cambio de siglo trajo tecnología. Y una de las propuestas a la pregunta de por qué no se evangeliza tiene que ver con eso, que hay una hiperinformación, un acceso facilísimo a la información a través de la tecnología. Ahora todo el mundo tiene una cámara, tiene redes sociales, no solamente es un consumidor de información, sino que puede producirla. Y se necesita, digamos, herramientas muy básicas para generar contenido y para masificarlo. Entonces, en parte la respuesta es, esta generación, y sobre todo la actual, la que es nativa digital, con esa cantidad de acceso que hay a la información, son más difíciles de acercar a través de la literatura, la lectura de libros o de folletos o de revistas ha tendido a disminuir. Entonces la masificación se da de otras formas, de otras maneras. Entonces vamos a mirar un momentico lo que dice este video y vamos a hacer nuestra propuesta. Muy bien, de por qué. Hablemos sobre evangelismo. Si eres tan viejo como yo y si tienes al pero menos por favor unos ponlo desde 30 el minuto años, que te dije, gracias, porque es muy largo. Tiene 20 minutos y vamos a escucharlo solo conozcan desde el 6. y que vivan con y para Él por la eternidad. Al colosal plan que Dios ha ordenado desde la eternidad, que empezó en la cruz y que culminará en el día del regreso de nuestro Salvador. Así, nos unimos a millones de hermanos a través de la historia de hoy y del futuro que en todo el mundo llevan y llevaron adelante este plan a través de las misiones. Finalmente, es clave determinar qué es el evangelismo y cómo esto encaja en todo lo demás. Las misiones van acompañadas de ese otro término que incluye esta pregunta, que es el evangelismo, ¿no? Usamos esta palabra para identificar la acción de evangelizar, y esto es compartir el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo en nuestro propio contexto cultural o personas de otros contextos culturales, ¿no? Entonces es importante poder comprender la diferencia entre cada una de estas palabras, de estos términos, pero también cómo interaccionan, ¿verdad? Cuando evangelizamos, estamos haciendo misiones. Cuando hacemos misiones, estamos participando de la misión
de Dios. Ahora podemos estar de acuerdo en que tanto la misión, las misiones y el evangelismo son términos que deben ser ampliamente encarnados y difundidos como parte de la identidad más básica de la Iglesia. Pero estamos de acuerdo en que las formas en las que evangeliza la Iglesia no han sido las mismas a través de toda la historia de la Iglesia. Desde los tiempos de los apóstoles, la Iglesia siempre ha vivido en misión. Quizá por momentos pareciera que la Iglesia se ha quedado quieta y por muchos otros que ha avanzado mucho más activamente. No obstante, el hecho de que una pequeña comunidad que nació en Judea hace más de 2 milenios se haya extendido por todos los países del mundo es algo que demuestra el carácter del cristianismo, un pueblo en permanente movilización. Ahora, después de toda esta explicación, es importante volver al inicio y saber qué nos trajo hasta aquí y por qué tenemos esa idea del evangelismo al aire libre como un paradigma de lo que significa evangelizar. Nuevamente debemos regresar en el tiempo al siglo XVIII, al nacimiento del movimiento evangélico o evangelicalismo. Cuando George Whitefield sacó por primera vez el culto tradicional de la iglesia oficial y empezó a predicar al aire libre, se marcó un antes y un después en la historia del evangelismo. Empezaría el primer gran despertar. Ya no era necesaria una congregación para poder llevar el mensaje de salvación a los pecadores. Se podía montar una plataforma para predicar en cualquier parte. Una buena síntesis de esto es la famosa frase de John Wesley que dice: "El mundo es mi parroquia". Tanto en Inglaterra como en las colonias de Norteamérica, la predicación itinerante y al aire libre se volvió la regla del evangelismo. Especialmente en Norteamérica, los metodistas y los bautistas impulsaron el evangelismo hasta los límites del país. Esto desembocaría en el segundo gran despertar, que aumentaría la popularidad de este método. Es aquí cuando se popularizan los llamados al altar, la música en las campañas evangelísticas y la asociación con las iglesias locales para acoger a los nuevos convertidos. Generación tras generación de predicadores al aire libre abrazaron esta idea sobre lo que significaba el evangelismo. Luego vino D.L. Moody, las decenas de famosos predicadores del avivamiento de dones espirituales, también Billy Sunday, Billy Graham y muchos más. Ese modelo de grandes campañas evangelísticas llegó a Latinoamérica y probablemente haya influido de forma importante en el crecimiento del evangelicalismo en nuestra región. Evangelistas como Gigi Ávila o Luis Palau fueron muy reconocidos por emplear estos métodos. Era un método realmente práctico, ya que en muy poco tiempo se podía llegar a un gran número de personas de forma muy efectiva. Los eventos se empezaron a hacer intencionalmente atractivos y producían resultados bastante predecibles. No obstante, desde el cambio de siglo parece que hubo una transformación. Las nuevas tecnologías parecen estar cambiando la forma en la que evangelizamos. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿ha cambiado la forma en la que hacemos evangelismo hoy? Campañas evangelísticas en lugares públicos, repartir tratados o evangelizar puerta a puerta son cosas del pasado. Tenemos que entender dos cosas. Ha habido una revolución Bien. tecnológica, ¿verdad? Démoslo ya. Las hasta últimas ahí. décadas, desde los Gracias. 80 hacia acá, todo el desarrollo tecnológico se ha incrementado. Si usted desea, vamos a compartir el link para que esté allí en el grupo de WhatsApp de la iglesia y usted puede mirar luego con toda la calma que es bien interesante. Pero la pregunta que deja ahí al final, entonces ya está pasado de moda repartir folletos, tocar puerta a puerta o hacer evangelismo, no sé, de la manera convencional. ¿Son las nuevas plataformas digitales la respuesta? ¿Usted qué opina? ¿Qué creen? Escucho opiniones. Diga. ¿Qué dice? Sí, mi hermano. Sí. Gracias. Persona a persona.
Sí, señor. ¿Quién más? Sigue funcionando. De acuerdo. ¿Alguna otra opinión? Danielita y... Sí, dime. Gracias, Danielita. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Así es. Bien, tienen razón, hermano Jorge. Así es, muchas gracias. Bien, entonces, como una transición generacional, eso no ocurre de la noche a la mañana, sino implica tiempo, entonces hay que estar abiertos al vino nuevo. Fue una de las expresiones que usó el Señor, ¿verdad? El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, ¿cierto? Definitivamente, porque si no, se rompe y se daña y se pierden las dos cosas, la lección que el Señor dijo. Entonces, queremos alcanzar a las nuevas generaciones, necesariamente debemos trabajar en la era digital, porque si no, quedaremos anclados al pasado. Pero no podemos tampoco olvidar los métodos que han dado resultado en su debido momento. Un ejemplo para esto, amados, fue Martín Lutero, la forma como aprovechó las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías, mire, antes de Martín Lutero, por ejemplo, un señor llamado John Huss, él es conocido como prerreformador, pero ¿por qué no es tan conocido como Martín Lutero? Si incluso él también escribió y hasta fue muerto como mártir, lo incineraron, lo quemaron. Y otro señor también de nombre Savonarola, le pasó igual. Personas que criticaron lo que estaba ocurriendo en el momento y pedían un cambio a la iglesia. Pero ¿por qué no causaron tanto impacto? Porque todavía no estaba la tecnología que aprovechó Martín Lutero. ¿Y cuál fue la tecnología? El sistema de impresión a través de tipos movibles, conocido como la imprenta. Y en cuestión de 2 décadas, más de 170 mensajes, artículos, no, realmente pasa por ahí, libros, artículos, pero fueron muchos los mensajes de Martín Lutero que llenaron toda Europa, y eso generó un movimiento, y ya la gente no solamente dependía de que mire, porque la oralidad tiene su función. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues Dios nos diseñó para hablar y para escuchar. Y pueblos donde no existe hasta el día de hoy, todavía incluso en los grupos indígenas hay una buena cantidad de personas que son analfabetas, que no tienen la Biblia en su propio idioma. Es más, la Biblia ha venido a ser el libro que ha impulsado, que ha obligado a que muchos idiomas que no tenían escritura
tuvieran ese regalo de la Escritura. Entonces, amados, ese aprovechar la tecnología de Martín Lutero fue lo que impactó. Y entonces, a veces a nosotros estas cosas, si no las estudiamos o si no les damos la cabal importancia, pues simplemente quedará como algo por allá que pasó en otro país, en otra cultura y en otro tiempo, en otro siglo, y que casi no tiene nada que ver conmigo. Y tiene mucho que ver. Porque, mire, para poner el ejemplo y aterrizar esto en lo que nos afectó a nosotros como colombianos, para mencionar algo. Algunos de nuestros papás o de nuestros abuelos recordaban y practicaron o estuvieron en misas donde el sacerdote oficiaba la misa de espaldas al pueblo, ¿cierto? Ese fue un cambio sustancial que ocurrió en el catolicismo a partir de 1963 con el Concilio Vaticano II, un proyecto que impulsó el Papa Juan XXIII. Y no solamente eso, amados, la forma de desarrollar la misa, sino que se permitió que ya no fuera el latín, sino que se hablara en el idioma vernáculo del pueblo. Y otra cosa que nos benefició a nosotros los cristianos protestantes, que fue que en ese concilio se aceptó a los hermanos protestantes como hermanos, que expresaban la fe, el cristianismo, con fundamentos doctrinales parecidos, aunque no estuvieran sujetos a la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Ves? Entonces, cambios como esos que se generaron como resultado de ese concilio sí tuvo grandes implicaciones. ¿Y qué produjo eso? Pues quien lo aprovechó, bueno, maravilloso, ya no somos tildados como secta, porque antes de eso se promovía en los países de América Latina el apedreamiento de templos. Colombia tuvo muchos mártires de gente que creía en Dios, creía en la Biblia, pero no al estilo católico. Y entonces en algunas décadas anteriores en nuestro país, ser cristiano, ser evangélico, eso era un estigma para esa familia, como al día de hoy pasa en otros lugares. Y esas personas, cuando usted baja aquí a este primer pueblito que se encuentra después de San Francisco, se llama La Vega, encuentra dos cementerios, el católico y el cementerio para los cristianos evangélicos. ¿Por qué en un pueblito dos cementerios? Pues porque no permitían que los evangélicos, que fueran pues obviamente, que no fueran católicos, los sepultaran. Hasta eso, amados, hasta eso. Y no es solamente cuestión de un pueblito, varios hay en nuestro país que tienen situaciones parecidas. Entonces, eso para citar un ejemplo. Y otros, la educación, en la medicina, en colegios, en instituciones, una cantidad, emisoras, la comunicación, emisoras cristianas. Hoy en día usted tiene ¿cuántas emisoras en Bogotá? Para que escoja. Si quiere sola música, escoge, pone allí en un dial. Si quiere escuchar Pacte y Siembre, entonces escucha otra. Si quiere escuchar sobre venta de fajas y todo eso, también escucha otra. Entonces, hay varias opciones, pero hay esa libertad, amados. Entonces, aprovechar la tecnología como la aprovechó Lutero, que nosotros también, creo que para nosotros uno de los desafíos que viene para el próximo año es poder tener, si no nuestra página web, que lo hemos intentado varias veces y hemos tenido luchas con eso, una aplicación que se llame Renuevo, donde usted pueda encontrar desde devocionales hasta estos anuncios que vio aquí.
¿Usted quiere saber qué está pasando en nuestra iglesia? Ah, bueno, aquí vemos los anuncios, aquí. Esto es lo que estamos, y que puede repetir, replicar a sus amistades y decirle, mira, aquí hay una alternativa para que usted se conecte, no solamente de forma virtual, sino para que se conecte a una comunidad eclesiástica, a una iglesia. Pero son desafíos. Nos dice el Señor en su palabra que es el Espíritu Santo. Mire, si Él está con nosotros, podemos emprender grandes cosas para Dios. El problema, la fatiga, el cansancio, mire, todas las iglesias y pastores con los que hemos trabajado, anoche estábamos llevando a una pareja, pero estábamos en un culto de parejas y luego llevamos a los pastores a su casa y hablábamos de cómo ha sido difícil que la gente vuelva a la presencialidad. Y esto no es solamente de una congregación, de una iglesia, es a nivel general. Y la pastora allí decía, ella decía, entró una pereza en la gente para congregarse, así literalmente. El tema de la pereza, ¿no? O alguna otra razón. Hay ocasiones en que está justificado porque una persona realmente vive lejos o está enfermo o algo así sucede. Pero la presencialidad no podemos ahora decir que no la necesitamos, porque necesitamos el contacto, el persona a persona. Entonces, de acuerdo a lo que escuchábamos a través de esta reflexión de por qué ya no se evangeliza de esa manera, pues necesitamos replantear qué cosas podemos aprovechar. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Y dónde actúa el Espíritu Santo? Y a través, ayúdeme por favor con las imágenes. La primera pregunta, ¿quién es? Dios es Espíritu, dice Juan 4:24. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es primera respuesta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona. ¿Qué lo define? Tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Piensa, siente y decide. Y usted ve toda la Biblia y va a encontrar al Espíritu Santo obrando de estas maneras. ¿Por qué tiene intelecto? Porque Él decide también a quién darle los dones y sus regalos. ¿Por qué siente? Porque incluso se contrista, dice en Efesios capítulo 4. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué es importante aclarar este punto? Porque hay una secta que habla de que es una fuerza, que no es una persona sino que es una fuerza. Por eso es importante tener esa claridad. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Para nuestro beneficio es la promesa del Padre. En Hechos 1, del 4 al versículo 5 dice, estando juntos, el Señor Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cómo lo llamó el Señor Jesucristo? Lo llamó la promesa del Padre. Y el Padre siempre cumple sus promesas. Ahora, esta promesa del Padre tiene, para que se cumpla y se haga una realidad, tiene ciertas características. ¿Para quién es esta promesa? Para los que se lo pidan. Porque, mire, si a usted no lo invitan a una casa,
pues tiene que ser de mucha confianza o muy confianzudo para que usted mismo se invite, ¿verdad? Pero es para que el que se lo pida. Y el Señor Jesucristo dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero si usted nunca se interesa en el Espíritu Santo, ¿cómo lo va a tener? ¿Cómo va a ser bautizado en el Espíritu Santo? Pasará como en Hechos 19, que el apóstol Pablo preguntaba a los de Éfeso: ¿ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces es para el que esté interesado. Porque algunas personas, ahora, ¿cómo se recibe? En Gálatas dice: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Se requiere la fe para recibir el Espíritu Santo de Dios. Ahora, lo otro, la promesa del Padre es también, según Hechos 5:32, para los que le obedecen. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y el primer acto de obediencia que estos hermanos del día de Pentecostés, ¿qué les había dicho el Señor? No se vayan de Jerusalén. Y la multitud era grande. Los que lo vieron resucitado, les dijo: esperen, porque el Padre va a enviar al Espíritu Santo. ¿Cuántos días demoraron? Varias semanas. Un acto de obediencia fue esperar. No se vayan de Jerusalén hasta cuando reciban el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y en qué más? ¿En qué otras cosas hay que obedecer? Obedecer a lo que Él ha mandado en su palabra. Porque, amados, mire, usted si llega a su cocina, y en su cocina tiene, en la parte de arriba, tiene muchos vasos, pocillos, platos limpios. Y a lo mejor hay algunos ahí en el lavaplatos que están ya usados, o sea, están sucios. Ahí ya tomaron jugo, ahí ya tomaron café, chocolate y no lavaron. ¿Usted cuál vaso va a usar para tomar agua? El limpio, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, los vasos pueden ser de diferentes tamaños. Pueden haber vasos con figuras, pueden haber vasos plásticos de diferente material, o de acrílico, o vasos de vidrio, o de cualquier material. Los hay grandes, pequeños. Hay vasos más flaquitos, hay vasos más gorditos. Al Señor no le interesa la forma del vaso, pero sí le interesa algo: que el vaso esté limpio para usarlo como un vaso limpio. Y por eso dice en la siguiente imagen, el Espíritu Santo, lo que Él hace, nos transforma desde adentro del ser. Mire cómo dice en Ezequiel 36, 25 al 27. Dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. O sea, nos purifica. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Eso qué significa? Que transforma. Es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Queremos ser usados, llenos, bautizados por el Espíritu Santo. Esto lo dijo el Señor años o siglos antes de que ocurriera el día de Pentecostés. Pero lo que pensamos y creemos es que lo mismo hace el Espíritu Santo en este tiempo en nosotros.
¿Va a usar vasos? Claro que sí. De cualquier color, de cualquier edad, pero que estén limpios. ¿Y qué dice el Señor en esta palabra? ¿A qué se refiere con esa limpieza? Se refiere a quitar ese terco corazón de piedra. ¿Quién tiene un terco corazón de piedra? La persona que es incrédula. Algunos dicen, ay, no, es que esos milagros que ocurren allá, eso es que le pagan a la gente para que se hagan ahí los que algo pasó. Todas esas cosas se escuchan, ¿no? ¿Qué más hace? Pondré mi espíritu en ustedes, versículo 27. Ahora el propósito, ¿cuál es el fin? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Para eso el Señor quiere darnos su espíritu. Nos limpia porque quiere usarnos, pero quiere que sigamos en sus pisadas. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Nos ayuda a orar. Porque una de las cosas que el Señor quiere que como iglesia hagamos es que oremos. Y la oración, no sé si con todas las palabras o todos los mensajes o sermones habrá que decir para que se entienda la importancia de la oración. Porque si no estamos conectados con el Señor, será bastante difícil. La persona que no ora, es muy complicado que le termine creyendo a Dios, porque se endurecerá, porque se va volviendo indiferente, porque se irá volviendo cada día más frío. Pero en cambio, si ora, entonces tiene las puertas o los cielos abiertos para escuchar la voz de Dios, para seguir caminando con Él, para seguir atendiendo a su voz, para permitir que haya esa transformación en su corazón. Pero la oración es necesaria. Si nosotros no oramos, difícilmente vamos a crecer. Se necesita la oración, se necesita el ayuno. Que en algún día, perdón, que en algún día del mes o de la semana o del año usted diga, voy a dejar de comer. Pero ahora, ¿qué es de un ayuno sin oración? ¿Qué es un ayuno sin oración? Una huelga de hambre. ¿Y le podemos hacer huelgas de hambre al Señor? Pues eso hacen los sindicatos y tiene un pliego de peticiones también, pero a veces no funciona tanto así. Pero la oración, en la oración hay rendición, en la oración hay humillación. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. Porque ¿de qué nos sirve estar anhelando el Espíritu Santo, creer en lo que Él hace, si se sigue andando en malos caminos, en malos pasos? Ahí no va a estar el Señor. Si una persona sigue usando un vocabulario terrible, si sus prácticas son bastante distantes de la voluntad de Dios, ¿cómo va a estar lleno del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo estaba en Saúl? Claro, al principio. ¿Cuánto le costó para transformarlo? En un día, en un momento. ¿Pero qué pasó? ¿Conservó esa relación con el Señor Saúl? No, no lo hizo. Se llenó de soberbia. ¿Sansón era lleno del Espíritu Santo? Claro. El Espíritu Santo estaba sobre él y en varias ocasiones libertó de manera sobrenatural al pueblo. Lo libró de esa cautividad de los pueblos enemigos. ¿Pero qué pasó? ¿Conservó su relación con el Espíritu Santo? No.
empezó a coquetear. Se volvió coquetón con las muchachas. Y entonces terminó durmiendo en los brazos de Dalila y después perdió no solo la integridad, también los ojos, no solo el cabello, sino hasta el Espíritu Santo. ¿David tenía el Espíritu Santo? Claro. ¿Y cuando pecó con Betsabé también tenía el Espíritu Santo? No. Porque luego que escribe el Salmo 51, él dice: dame un espíritu nuevo dentro de mí, espíritu noble me sustente, renuévame. Entendió que si no tenía el Espíritu Santo, estaba muy mal. ¿Qué nos hace a nosotros entonces diferentes de Saúl o de Salomón o de David o de Sansón o de Daniel o de José? Lo que marca la diferencia es, como dijo Faraón de José: sé que el espíritu de los dioses santos está en ti. O como dijo Nabucodonosor también de Daniel: he oído de ti que el espíritu de Dios está en ti. Eso los hacía diferentes. A veces nosotros estamos luchando con cosas en nuestro carácter que decimos: yo quisiera ser diferente, pero resulta siendo: ¿por qué soy tan terco, tan obstinado? ¿Por qué es que no cambio? Amados, el Espíritu Santo es el que nos transforma desde adentro. Cambiaré ese corazón de piedra, y para Él es fácil. Pero Él requiere que nosotros le permitamos, que le creamos, que le dejemos obrar. La persona que está luchando con la adicción a las drogas, al alcohol, a la inmoralidad sexual, cualquiera sea su forma, ¿cómo puede cambiar? Cuando le permite el Espíritu Santo que viva en él. Y ahí está la diferencia. Por eso Miqueas podía decir: mira, pueden haber montones de profetas y están diciendo cosas que no son, pero él dice: mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová. Y eso marca la diferencia. En Zacarías dijo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Por eso necesitamos al Espíritu. Primero, para que nosotros mismos seamos cambiados, pero también para hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Entonces recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. ¿Dónde? En cualquier lugar. ¿De qué manera? Siguiente imagen. ¿Para qué nos da poder? Mire cómo dice en el libro de Éxodo 35, versículos 30 en adelante. Y aquí quiero que me acompañen en el contexto de este pasaje. Y cerramos con esta idea que me parece tan extraordinaria. Porque a veces, hermanos amados, pensamos que el Espíritu Santo solo obra como que en el contexto de la iglesia. Y no es así. Éxodo 35, versículo 30. Dice la palabra de la siguiente manera. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Otra vez repasemos de qué lo había llenado o cuáles eran las características que él tenía. Primero, sabiduría, luego inteligencia, después ciencia, o entiéndase también conocimiento, y después, cuarto, dice todo arte. Y todo esto le servía ¿para qué? Para proyectar diseños, para trabajar con estos materiales, con oro, con plata, con bronce,
también en talla de piedras de engaste, en obra de madera, ya también era carpintero y era tallador, orfebre, para trabajar en toda labor ingeniosa, la palabra ingeniería. Y ha puesto en su corazón, o sea, además de que tiene la habilidad para hacerlo, tiene también el potencial para enseñar y transmitirlo a otros. Su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamat de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. Es decir, la imaginación de estas personas estaba exponencialmente liberada para que inventaran cosas. Además de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces, amados, el asunto acá es que, no solamente el Espíritu Santo viene para ungir a los santos pastores, a los santos evangelistas, a los santos profetas, a los santos apóstoles, a los santos maestros, sino a todos los santos, a los santos ingenieros, a los santos taxistas, a los santos médicos, a los santos chef, a los santos agricultores, a los santos que trabajan en seguridad, a los santos policías. Quiere el Señor trabajar en todos y con todos. Una de las cosas, amados, que aquí hay que volver también a la historia, y es que hubo un momento en el que estaba dividido, digamos, lo sacro con lo secular. Esa división se hizo en algún momento. Y algunos de los reformadores hicieron este postulado: creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Eso fue el principio de la reforma. ¿Sabe qué ocurrió? Con algunos matices eso se incorporó en este famoso Concilio Vaticano II. Y lo dejaron puesto, digamos, en la letra, pero en la práctica la gente siguió considerando que el sacerdote, que el clero, era más importante que el resto de los seres humanos. Incluso hay un montón de testimonios de personas que se sentían agredidos y tratados como animales. Y eso está escrito, amados, por los mismos cleros. Y se sentían de esa forma rechazados, como que hay un grupo especial que son los santos, los obispos, los cardenales, los purpurados, pero el resto del laicado, no hay nada que hacer ahí. Principio de la reforma, amados, es el sacerdocio de todos los creyentes. Cada cristiano es un sacerdote. Nosotros somos, escribe el apóstol Pedro, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y eso significa que todos los cristianos, ahí sí, no hay una diferenciación. No es que un día de la semana yo soy santo y en los otros días entonces soy mundano, porque es secular. No, significa, amados, y eso también fue una cosa muy bonita del movimiento puritano. El movimiento puritano, que fueron aquellos misioneros, bueno, no misioneros, conquistadores que llegaron a América del Norte, de los ingleses, que eran perseguidos, y ellos traían incorporado ahí sí en su ética
de que yo voy a hacer lo correcto. No voy a conquistar y a despojar, como era la mentalidad del español que venía a América Latina a conquistar y apoderarse de lo que encontrara, a cambiar oro por espejos. No, la ética, y la gente se pregunta por qué unos países son más ricos que otros, y a veces no incorporan los elementos éticos de su cultura, de su cosmovisión. Entonces, eso, amados, el no hacer esa separación entre clero o lo sagrado y el secularismo, sino que en todas las actividades que yo pueda hacer, si soy un maestro, un ingeniero, un policía, si soy un transportador, si soy un agricultor, si soy un cocinero, si soy un estilista, no sé, cualquier profesión que sea, pero que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que va a pasar? Pues se genera un movimiento de gente haciendo discípulos. Y en todo tiempo mi trabajo va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu Santo. Eso marca la diferencia. El Espíritu de Dios nos sirve. Qué pena usar esa palabra así como tan utilitarista, pero no es solamente, amados, para el templo, no solamente para las cosas eclesiásticas. El Espíritu de Dios está con nosotros todos los días de la semana. Así sea ese lunes que es, ay, tan depresivo, llegó el lunes. Ahí está el Espíritu Santo de Dios para darnos poder. Amén. Mire al que esté a su lado y dígale en los ojos: el Espíritu de Dios está sobre ti. Amén. Vamos a estar en pie, por favor. Hay una enorme tarea por hacer. ¿Cuál es la tarea que tenemos por hacer? Desarrollar la gran comisión. Esa es una. Hacer discípulos, ¿verdad? Pero la otra gran tarea que tenemos por hacer es trabajar en nosotros mismos. En nosotros mismos. Que el Espíritu de Dios nos llene, como dice el profeta Miqueas: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Pensando en esto, amados, oremos al Señor, primero dándole gracias a Dios por su poder, porque en todas las áreas de nuestra vida Él quiere ayudarnos, y que en lo que usted es y hace diariamente, ahí esté el Espíritu Santo de Dios obrando en su vida. Levanta tus manos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias. Señor, tu palabra nos enseña que tú eres Dios y que has querido, Señor, habitar entre nosotros, y que lo que nos hace diferentes es que tú estés en medio de nuestra vida y en nuestro corazón. Tenemos el desafío de ser santos, de parecernos más a ti, Señor, de que en todo lo que somos y en todo lo que hagamos reflejemos tu presencia. Señor, somos cristianos porque te tenemos a ti, y te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos santificas. Ayúdanos cada día a hacer lo mejor, a estar transformados, Señor, para poder llevar a cabo la tarea. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros, Señor, y capacítanos, mi Dios.